Antes de comenzar el sermón, queremos dar un saludo especial a nuestra familia extendida por todo el mundo y también darles gracias por estar con nosotros, sea que lo vean por nuestra app de River of Life o Facebook o YouTube. Estamos muy agradecidos de que estén conectados con nosotros. Yo quiero ministrarles esta mañana en el tema de cuarentena. Y se van a decir, he escuchado suficiente de esto ya. Pero quiero hablarles de la cuarentena o más presentemente las cuarentenas. La primera cuarentena de COVID-19 comenzó al final de marzo o principio de abril, y lo que dijeron fue: si todo el mundo hace cuarentena por 14 días, ganaremos esta batalla. Y yo lo hice, y no sé cuántos han estado en cuarentena de 14 días en los últimos 5 meses o más de una de 14 días, o cuántos de ustedes ya están listos para terminar con estas cuarentenas. Algunos de ustedes son como más tontos de lo que se puede pensar, pero la gente está frustrada. Hay muchas personas frustradas en nuestro país hoy por hoy, y yo quiero hablarles acerca de esto y cómo la cuarentena está impactando a las personas como tú o yo, y cómo esto debería o no debería impactar las personas como nosotros, que somos personas de fe. Recuerden que en la primera cuarentena el gobernador dijo: si ustedes no están proveyendo servicios especiales, tienen que estar en cuarentena por 14 días. Y todo negocio que no estaba proveyendo cosas esenciales o productos esenciales, servicios esenciales, tenían que cerrar. ¿Recuerdan eso? Y había una lista como si tienes una barbería o un salón de belleza, eso no es algo esencial. Entonces los salones de belleza y las barberías tuvieron que cerrar. Los restaurantes tuvieron que cerrar también. Y todo el mundo por lo menos podía hacer sándwiches de cacahuate y gelatina, o también los gimnasios y los spas tuvieron que cerrar. Y mientras yo miraba esa lista, yo vi dos cosas que simplemente me sorprendieron. Las iglesias no eran esenciales, pero las licorerías eran esenciales. ¿Se dieron cuenta de eso? No tienes que ir a alabar a Jesús, pero el hombre necesita su licor. Entonces, ese tipo de cosas ha sido como una frustración real. Y mi esposa y yo hemos estado en cuarentena desde febrero. Mi esposa tiene problemas médicos que si ella le diera COVID-19 sería algo, una lucha tremenda por su vida. Entonces hemos tenido mucho cuidado. Hemos estado en cuarentena, a veces en cuarentena total, otras veces cuarentena parcial, y hemos tenido unas experiencias y hemos aprendido cosas que yo pensé que serían interesantes para ustedes. Mi esposa y yo estamos ahorrando dinero porque ella puede cocinar mucho más barato que salir a comer a un restaurante que está a 4 cuadras de nuestra casa. Y ella es una increíble cocinera. Entonces, hemos estado ahorrando dinero porque no estamos comprando. Ahora escuche, eso es un milagro para nosotros. Mi esposa no está saliendo de compras.
Y creo que sus tiendas favoritas la están buscando, están en una alerta de búsqueda. Alguien vaya a mirar a ver dónde está ella, porque no estamos viéndola aquí y no estamos manejando nuestros carros. Hasta ya tenemos 2 o 3 días por milla de gasolina porque no hacemos nada para salir. Yo cultivo rosas y comencé con algo pequeña. Comencé con 6 y ahora tengo 31 rosales en mi jardín. Y las personas que pasan por mi vecindario vienen y se paran en mi prado para oler las rosas. Y todos los días mi esposa tiene múltiples vasijas con flores. Y nuestra casa tiene como una mezcla entre una floristería y una casa funeraria. Yo he aprendido de nuevo que mi esposa es mi mejor amiga en el planeta Tierra. Y es triste ver que las estadísticas de violencia doméstica han escalado casi hasta el techo, pero ella no me ha dado ni una sola bofetada. Ella es mi mejor amiga. Nos disfrutamos estar juntos. Ella ha sido mi esposa ahora por 51 años y ha sido mi novia por 52 años. Y esta pandemia global no ha puesto nada extenuante en nuestro matrimonio. Y he descubierto que con cada cosa que ha sucedido, con miles de personas muriéndose, miles y millares de personas, todavía tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras la iglesia está en cuarentena, ¿cómo impacta eso los ministerios? Nosotros hemos progresado bastante, por eso pueden venir hoy y sentarse aquí en River of Life y saludar a tus amigos, hablarles con ellos y estar juntos. Y eso es tan importante a nuestra fe. Pero recientemente escuché a alguien decir: yo siento como que las iglesias y los ministerios están en un estado de espera hasta que esto se acabe. Quiero decir eso una vez más. Yo escuché a alguien decir que algunas personas sienten que las iglesias y los ministerios están en un estado de espera hasta que esta pandemia se acabe. Y las alarmas como que se despertaron en mi espíritu. Si tú sientes que la iglesia está en un estado de espera, mi respuesta a ti es no, 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 1000 veces no. River of Life no está en un estado de espera. Rock Church en Wilmington no está en un estado de espera. Iglesias poderosas que caminan por el Espíritu de Dios y ministran por la unción del Espíritu de Dios no están en un estado de espera. Si nosotros individualmente y como iglesia no salimos de esto más fuertes, vamos a ver fallado y hemos perdido una de las más grandes oportunidades que el Señor nos ha dado. Esto es lo que yo he aprendido de leer la palabra de Dios, y esto es lo que he aprendido por toda mi vida
adulta, porque desde que cumplí 4 años, yo me levanté a medianoche y fui a tocar a la puerta de mis padres y les dije, no puedo dormirme hasta que yo le pida al Señor Jesús que perdone mis pecados. Y estoy seguro que mis padres pensaban, ¿qué pecado puede cometer un niño de 4 años? Pero yo recuerdo eso como que fuera ayer. Yo tenía unas pijamas amarillas que tenían una pelota de fútbol americano fluorescente aquí en mi pecho, y yo recuerdo que estaba en mi cama y dije, yo nunca le he pedido a Jesús que entre en mi corazón. Y entonces fui donde mis padres y ellos se levantaron, abrieron la puerta, se arrodillaron conmigo y oramos para que Jesús entrara en mi corazón. Y ahora que tengo 70 años y yo que 60 y algo años desde que acepté a Jesús, yo he descubierto que Dios está allí en las peores circunstancias de nuestras vidas. La última vez que vine y les prediqué acerca del tema, Dios, ¿dónde estás? Y si te has estado preguntando eso, estás haciendo una pregunta que ya deberías tener la respuesta. Dios está donde tú estés, porque la palabra de Dios dice, estoy contigo hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, en el medio de todas las inconveniencias, de todo el trastorno que ha hecho esta pandemia, yo sé dónde está. Y tú sabes dónde está. Pero es importante que actuemos como que sabemos dónde está Dios. Nuestra fe tiene que ser más grande. Saliendo de aquí, nuestra visión tiene que ser más clara, nuestra pasión tiene que ser más intensa, nuestro impacto y nuestra influencia tiene que ser agrandada. Cuando pensamos en la cuarentena, pensamos en estar aislamiento para no tener esta enfermedad, pero una cuarentena tiene una esfera mucho más grande. Esto tiene que ver en aislamiento como si fuera un castigo. La cuarentena quiere decir estar detenido, estar recluido, secuestrado, encerrado. Y yo quiero hablarles acerca de esto. 3 cuarentenas en su Biblia. Y cómo estas cuarentenas impactaron las personas que estaban en cuarentena. La primera es la historia de José, un muchacho de 17 años. Una de las historias más fascinantes en toda la Biblia es esta historia de José. Y yo quiero animarles que vayan a la casa y lean los capítulos de Génesis 37 al 50 y van a ver una de las historias más fascinantes de alguien que experimentó circunstancias horribles y cómo el Señor utilizó cada circunstancia horrible en la vida de ese joven para hacer su propósito divino. Y José está en cuarentena en Egipto por 13 años. Cuando él tenía 17 años, él ya había recibido sueños de Dios acerca de su destino divino. Era él el bebé de la familia, era el favorito de su padre. Y sus padres y sus hermanos lo odiaban a él. Sus hermanos lo odiaban y lo vendieron a él a los ismaelitas, que eran comerciantes, y estos lo llevaron a Egipto y lo vendieron como un esclavo a un hombre llamado Potifar. Y es interesante saber
que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y sus hermanos lo vendieron a sus propios primos. No sé si se notaron esto. No sé si cuando estaban leyendo esto se dieron cuenta que eran los descendientes de Ismael. Entonces los primos lo compraron, lo vendieron como esclavo cuando ellos lo compraron de sus propios hermanos que lo detestaban. Todo y donde fuera que fue José, el Señor lo bendijo, y donde él estaba, las personas lo traicionaban. Por 13 años, él fue detestado, fue engañado, fue acusado en falso, fue abusado y fue olvidado. Él estuvo en una cuarentena, pero Dios estaba trabajando durante su cuarentena, posicionándolo para tener un destino divino que sería la salvación y la liberación de toda su familia. Yo he aprendido en mi camino que lloriquear y quejar nunca resuelve ningún problema ni hace nada mejor. ¿Se han dado cuenta ustedes de esto? ¿Te has encontrado chillando y quejándote cuando algo se demora un poco o que la necesidad no llega tan rápido como de la solución a la necesidad? Yo pensé que después de un tiempo ya estaríamos viviendo, pero todavía está con nosotros. Ahora está alcanzando nuevas partes, está llegando más rápido a otras personas y sería muy fácil comenzar a quejarse y chillar, lloriquear. A Dios no le gusta la gente quejambrosa. Si lees la historia de los hijos de Israel en el desierto, el Señor mató más personas por murmurar que por estar adorando a un becerro de oro. Todos los que estamos aquí hemos rendido nuestra vida a Cristo y lo hemos declarado a Él como el Señor de nuestras vidas. Entonces deberíamos ser los mayordomos de nuestras actitudes. Yo no tengo nada de qué quejarme. Entonces tú dices, pero pastor, usted está retirado. Sí, lo estoy. Pastor, pero usted no tiene responsabilidades como tenía antes. Eso es cierto. Pero yo estaba retirado antes que comenzara la pandemia. Estaba retirado antes de que cualquier de estas cosas comenzaran a afectar mi vida diaria. Yo quiero llevarles por este camino mientras miramos estas cuarentenas bíblicas, porque cuando miramos el final nos vamos a dar cuenta si has perdido tu trabajo, si has tenido que cerrar tu negocio, si estás luchando financieramente. Yo quiero decirte que Dios se da cuenta de cada una de esas cosas, y te he preguntado esto, le he preguntado esto a mi congregación también. Si tú puedes grabarte a ti mismo cuando estás orando, verbalmente, grábate y mira a ver si lo que estás haciendo es informándole a Dios de las cosas que te están sucediendo, como si Él no supiera lo que tú estás pasando. Él sabe dónde tú estás, Él sabe dónde yo estoy, Él sabe lo que yo estoy experimentando, Él sabe lo que yo necesito. Pero si yo pierdo vista de eso, mi fe comienza a desaparecer. Si yo pierdo la vista de esto, yo comienzo a preocupar a mi espíritu, porque mi perspectiva es, yo pensé que esto ya se iba a acabar. No me di cuenta qué tan difícil iba a ser esto. Isaías
y su esposa, en medio de una hambruna tremenda. Las personas estaban muriendo por falta de comida y por falta de agua. Y Isaac comenzó a hacer lo que su padre Abraham comenzó a hacer cuando él estaba en esa misma posición. Isaac hizo lo que hizo Abraham, tomó a su esposa a Sara y se fueron a Egipto para tratar de sobrevivir, y cuando llegó allá se metió en un problema muy grande porque le dijo a Sara que le dijera a todo el mundo que ella era su hermana, porque él decía: si se dan cuenta que eres mi esposa, eres tan hermosa que el faraón me va a matar a mí y te va a tomar a ti como esposa. Y cuando el faraón se dio cuenta quién era en realidad, los echó a todos del país. Isaac, en esa hambruna, muchos años después, así como hizo su padre, dice: pues si mis padres fueron a Egipto, entonces vamos a ir a Egipto. Y cuando llegó al próximo pueblo, el Señor le dijo: Isaac, yo estoy contigo en medio de la hambruna si te quedas ahí donde estás y planta tu semilla. Te bendeciré. Y cuando nadie podía cultivar nada, él sembró en medio de esta hambruna y cosechó 100 veces más de lo que él había plantado. El Señor sabe dónde estás. No le informes a Dios para que Él sepa. Cuando tú comienzas a comunicarte con Dios, tú le dices: Señor, estoy agradecido. Te doy gracias que tú sabes dónde yo estoy. Tú sabes todo lo que está alrededor mío. Tú sabes cuáles son mis circunstancias. Tú conoces lo que yo necesito antes de que me llegue. La Biblia dice que el Señor sabe lo que necesitamos antes de que siquiera lo pensemos o podamos pedir. El Señor sabe lo que tú necesitas en medio de esta pandemia. Pastor Ron, ¿qué necesitas tú? Yo necesito que esta pandemia se acabe, porque tengo un nieto que va a cumplir 15 años en 15 del próximo mes. Y yo no veo la hora de poderlo ver jugar fútbol americano en la escuela secundaria. Esa es la necesidad más grande, ver a mi nieto Reagan correr por esos quarterbacks. Entonces, tú me puedes decir: pastor, yo tengo problemas mucho mayores que eso. Yo tengo problemas de poderme alimentar. Necesito sustento. Si Dios no llega rápido, entonces voy a tener que declararme en bancarrota. No ha llegado siempre Dios a tiempo. Él está en medio de todo el fuego. Está en medio de todos los leones hambrientos contigo. Y si alguno tiene que vivir eso en la comunidad, si alguno tiene que estar viviendo eso en su vecindario, debe ser tú, una persona que tiene una fe que está con Dios. Mi esposa y yo vivimos en un vecindario hermoso, pequeñito. Solo hay una entrada y una salida, entonces todos los vecindarios pasan caminando por las mañanas y todos son muy sensibles. Entonces, si yo veo a mi vecino viniendo, no nos hablamos hasta que estemos un poco cerca y estamos al lado contrario de las calles. Y yo no he grabado, pero quiero que ustedes sepan que muchas personas me han estado pidiendo que ore. Norma y yo hemos estado orando, porque dicen que alguien estaba positivo con pero nosotros tenemos que ser la luz del mundo, como esa luz que está en un monte, no puede ser escondida. Tenemos que tener actitudes que tenemos raíces del reino del cielo. El peor día de mi vida que yo pasé
tengo que agradecerle a Dios por eso. Tengo mucho de qué alabar al Señor. Entonces, por 13 años, José iba de mal a peor. Desde el hueco en que lo echaron sus hermanos hasta la casa de Potifar, donde él fue un esclavo. Y desde ahí la esposa de este hombre fue atraída por José, y cuando él no cometía adulterio con ella, entonces ella lo acusó de violación y fue a prisión, y durante esos años en prisión terminó en un palacio. Y en un día él salió de esta ropa de prisión a tener ropas de realeza, porque en medio de esa pandemia de 13 años de tortura, de engaños, de traición, y esos 13 años de cuarentena, Dios estaba preparando a este joven, que ahora era un hombre joven, para ser la salvación financiera de esta nación y de Israel. Y en Génesis llegaron los hermanos de él, porque había una hambruna donde ellos estaban viviendo y estaban pasando muchas dificultades. Entonces ellos llegaron, y cuando José revela a sus hermanos que él es ese José que ellos vendieron, esto es lo que él les dio. En Génesis 45, comenzando desde 4, dice: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años. Si tú eres paciente con Dios, que siempre ha tenido paciencia contigo, Él va a hacer cosas increíbles que no solo te van a bendecir a ti, sino que va a bendecir a tu familia, a tu jefe, a tus trabajadores, a tus vecinos, hasta la cajera en Walmart. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. José tenía un llamado especial. Esto no estaba en un estado de espera. La segunda cuarentena que yo quiero hablarles es la que ocurrió con el apóstol Pablo. Y de Pablo en realidad cabe como una respuesta a alguien que dice: yo siento que las iglesias y los ministerios están en un estado de espera hasta que se termine todo esto. Pablo estaba en cuarentena en un arresto de casa, y estuvo por 2 años ahí en Roma. Entonces construyen esta imagen en su mente como yo lo hago en la mía. Pablo estaba emprisionado en su propia casa por 2 años. Él estaba esperando para padecer ante César. Él no se le permitía salir de esa casa, y él estaba esposado a soldados 24 horas al día, 7 días a la semana, quien lo cuidaban a él. Y cuando él iba al baño,
el guardia estaba esposado a él. Cuando él se acostaba en la noche, él dormía con un guardia que estaba esposado con él. Durante esa cuarentena, Pablo se le permitía recibir visitantes. Él no podía salir, él no podía estar fuera de esas esposas con los guardias, pero las personas podían venir a visitarle. Entonces él podía hablar con ellos y acerca del Evangelio. Él podía enseñarles acerca de Jesús. Y las personas venían tan lejos como Filipa, que era 4.608 millas, y venían hasta Roma a sentarse bajo las enseñanzas de Pablo en una casa donde él estaba en cuarentena, esposado a un guardia. Y también venían de Colosenses 1.211 millas para sentarse y escuchar sus enseñanzas y para compartir con él las buenas nuevas de las iglesias en Filipo y en Colosa. Y muchos de los cristianos que visitaban a Pablo, cuando venían, él les enseñaba y los animaba para que fueran más abiertos y con más fortalezas, hablaran de Jesucristo. Y durante esos 2 años de cuarentena, él escribió 4 de las epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo hizo todo eso esposado a guardias romanos, y él tenía una influencia poderosa. Piensen en esto: él está atado a un guardia y no le está enseñando a ese guardia, él está enseñando a los nuevos cristianos que venían a averiguar, los creyentes de Roma. Él venía a enseñarles a las personas de Filipo y de Colosenses. Pero estos guardias están escuchando, y es lo que comienza a cambiar esas mentes y corazones. Entonces tuvo un impacto poderoso en los guardias y las personas que estaban precisamente en el palacio romano. Las restricciones que él tenía, a lo mejor hubieran podido ponerle un pare a él para no avanzar el Evangelio, pero fue lo opuesto. Esas restricciones que él tenía en su propio testimonio, dice, esto ha sido para avanzar el Evangelio. Miren esto en Filipenses 1, del 12 al 14. Dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, porque hay razones divinas por las cuales Dios permite que algo suceda en nuestras vidas que a lo mejor sean desagradables para nosotros, que sean difíciles para nosotros, pero yo creo que cada mañana cuando me salgo de mi cama se me es dado un día con un propósito, se me es dado un día con un destino, se me ha sido dado una oportunidad. Por la noche, cuando me acuesto, antes de que me duerma, yo le pido al Espíritu Santo. Me da tristeza pensar que hay muchos cristianos que no entienden que tú puedes pedirle al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Jesús dijo, cuando yo regrese al Padre, el Señor va a mandar el Espíritu Santo para que venga y les enseñe, los guíe en toda verdad, y para que recuerden todo lo que yo he enseñado aquí en este planeta Tierra, y estará en ustedes y vivirá en ustedes. Él no se va y vuelve. Nosotros le damos licencia poética a los que escriben, y los Gaithers han escrito unas canciones hermosas, y no quiero quitarle a esos los que dicen: ven Espíritu Santo, te necesito,
Gracias, Espíritu Santo. Ven, te pido que nos fortalezcas y que nos des tu poder. Ven suavemente. El problema es que no está así como está escrito. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Él se acuesta conmigo en la noche, está ahí conmigo cuando me levanto. Y yo le digo, Espíritu Santo, mientras yo me duermo, cuida de mi cerebro, guarda mi mente, mis pensamientos, guarda mis sueños, guarda mi imaginación. Espíritu Santo, guárdame, cuídame, revélame por medio de sueños las cosas que necesito saber. Espíritu Santo, yo me acuesto a dormir sabiendo que tú estás presente conmigo. El ministerio de Pablo nunca estaba en un estado de espera. Él dijo, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisioneros se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisioneros, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Yo tengo un deseo ardiente y una gran expectativa de salir de esta pandemia global con un entendimiento más claro, una fe más fuerte que he tenido en mi vida completa. Extraño estar alrededor de mis nietos porque habían momentos donde no pude estar con ellos. Extraño mi familia de la iglesia. Sí, nos escribimos, nos texteamos, hablamos por teléfono. Yo quisiera estar con ellos, quisiera verlos. Extraño eso. Extraño alabar con ellos. Cuando miramos la iglesia por la computadora los domingos y se nos anima que nos paremos y que cantemos las alabanzas con el equipo de alabanza y entramos y cantamos y decimos, hay cosas que podemos en esa esquinita mandarle un amén al pastor o podemos decir aleluya y alabado sea el Señor, pero el pastor Chris me dijo, la semana pasada vinieron 450 personas y yo estaba tan emocionado como si hubiera estado el edificio lleno porque estaba tan emocionado de poder predicarle a gente en persona. Cuando todo esto se acabe, todas las personas que van a tener un alcance mucho más fuerte, más lejos, una influencia más grande que haya tenido antes. La tercera cuarentena que les quiero hablar es el hombre llamado Juan, el discípulo amado. ¿Han leído eso en el Evangelio de Juan? 4 veces dice el discípulo amado de Jesús. ¿Saben quién lo escribió esto? Juan. ¿Saben que si leen en la historia de Moisés, en algún momento dice que Moisés era el hombre más humilde en la faz de la tierra? Entonces es como que él está diciendo, yo soy el más humilde y estoy orgulloso de eso. Pero Juan el Bautista, el amado, fue desterrado a una isla desierta llamada Patmos, una isla que es de 10 millas de largo, 6 millas de ancho, y es ahí donde el emperador mandaba a los criminales más grandes. Él estuvo allí, fue golpeado, tenía que hacer trabajo duro en las minas. Por esos 18 meses, él nunca recibió
una visita, un correo electrónico, una tarjeta, una llamada. Por esos 18 meses él estuvo desterrado. Pero para el que escribió este evangelio y 3 epístolas más, era durante estas condiciones severas en Patmos que fue donde él recibió la revelación más grande de los últimos tiempos. Es el último libro en tu Biblia, el Apocalipsis de Jesús. Esto es lo que Juan escribió acerca de su cuarentena. Él lo está escribiendo. Él lo está escribiendo en el tiempo pasado. Está escribiendo algo que le sucedió a él, que la mayoría de las personas que eran desterradas y tratadas horriblemente nunca hubieran esperado o experimentado. Comienza en el Apocalipsis 1, versículo 9. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Escuchen esto. Shadrach, Meshach y Abednego estaban en el Espíritu del Señor en esa hoguera. Daniel estaba en el Espíritu en esa fosa con los leones. Jonás, pobrecito, estaba en el Espíritu en la barriga maloliente de ese pez. Porque donde tú estés, el Espíritu de Dios está. El salmista escribió: ¿A dónde puedo irme de la presencia de Dios? Si voy hasta el cielo, allá estás. Si hago mi cama en el infierno, ahí estás. ¿Alguno de ustedes fuera de mi persona ha hecho su cama en el infierno? Y yo me maravillo de la gracia y la misericordia de Dios, que no importa qué tan bajo yo haya cavado, Él está conmigo. Juan dice: yo estaba en el Espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro y lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El llamado de él y su propósito nunca estaban en un estado de espera. ¿Qué tiene que ver todo esto con el COVID-19, con esta pandemia? Me alegro que lo hayan preguntado. Tiene todo que ver. Nuestra respuesta a cada crisis global, a cada evento catastrófico, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Quiero tomar unos minutos y hablarte acerca de lo que yo creo y lo que no creo en medio de esta pandemia. A lo mejor quieres apuntar algunas de estas cosas. A lo mejor quieres abrazar alguna de las cosas que yo creo y rechazar alguna de las cosas que no creo. Yo no creo todo lo que veo en la televisión. ¿Por qué perder 30 minutos de las noticias que te van a decir lo mismo que te dijeron ayer? Yo no creo todo lo que leo en los periódicos. Yo no creo la mayoría de las cosas que veo en la televisión. Yo no creo la mayoría de las cosas que leo en los periódicos.
ni confío en los políticos, no confío en los demócratas o los republicanos o los libertarios o los independientes. Entonces, Pastor Ron, ellos están luchando, pero no confío en lo que sale de sus bocas. ¿Por qué dices eso? Porque en el principio dijeron que no había problema si te ponías una máscara o no, no te estaba protegiendo, puedes proteger a otra persona que estaba en tu presencia. Si tú tienes la máscara, entonces esos partículas de COVID-19 no era para proteger a otras personas, y después dijeron, bueno, esta máscara en realidad no ayuda, no sirve para nada. Después dijeron, bueno, si tú te pones la máscara, proteges a otra persona, y ahora vienen y dicen, todo el mundo tiene que ponerse una máscara. Yo cargo un paquetico para COVID-19, y ¿saben lo que tengo? Tengo una de estas y pañitos desinfectantes en una bolsita plástica, y tengo un par de gafas que protegen mis ojos. Tengo un contenedor pequeñito, así como de este tamañito, de Lysol, que mata 99.8% de los gérmenes, y mi presidente dijo que si lo puedo meter en mis venas, eso mataría el virus en menos de 2 minutos. Eso es si yo no moriría primero. Entonces no le creo a los libertarios ni los independientes, ni confío en lo que dice el presidente, ni el vicepresidente, ni el representante de la Casa, ni el del Senado, ni la Corte Suprema, ni confío en el gobernador, ni tampoco el alcalde. Y recibí un solo amén, pero bueno, no importa. Voy a llegar a un lugar y se van a dar cuenta cuando llegue. Ni siquiera confío en los expertos médicos, Dr. Fauci, el CDC, ni el director de esto, ni el doctor Robert Redfield, porque él es el director del centro del CDC, pero él en realidad no ha hecho un buen trabajo con esto, ¿no? Si tú piensas que yo soy un cínico, no lo soy. Si piensas que soy un escéptico, no lo soy. Si tú piensas que soy un pesimista, tampoco lo soy. Aquí es lo que yo creo. Dios no derramó esta pandémica porque las personas dicen, esto el Señor lo mandó, pero ¿por qué va a mandar el Señor esto? Si nosotros le amamos, le servimos, le honramos, ¿por qué mandaría Él esto para ti o para mí? Esta pandemia fue hecha por un ser humano malvado. Yo creo que Dios no está sorprendido de esto, pero Él está utilizando esto para agrandar la influencia cristiana por todo el mundo. Creo que las iglesias grandes están alcanzando a más personas. Cuando la pandemia sea derrotada, las iglesias continuarán utilizando esta tecnología para alcanzar a las personas que están perdidas, que nunca han estado en una iglesia. Hemos experimentado eso en los últimos 5 meses. Mi hijo es el pastor en nuestra iglesia y él ha estado actualizando las cámaras y la tecnología, porque una forma de alcanzar los que nunca van a la iglesia es porque estadísticamente se muestra que las personas que no tienen ninguna conexión con ninguna iglesia, que comenzaron buscando algo que pueden mirar y ver aquí
en la privacidad de su propio hogar, y nosotros hemos llevado a más personas a Jesucristo que han estado en estos servicios de la Iglesia Rock desde otros países, de otras ciudades, de otros estados, personas que ahora están tratando de buscar a los que estamos discipulando y mentoreando, y estábamos trabajando en esto antes de que alguien siquiera escuchara de lo que era el COVID-19. Porque hay personas allá afuera que no solo se van a levantar y van a decir, bueno, me voy a poner mi corbata y mi saco porque me voy a buscar una iglesia. No, ellos se van a tirar ahí en ese asiento y van a tomar su computadora, pero hay algo que está en su espíritu y ellos no están cómodos con todo este montón de cosas religiosas, y a lo mejor ellos han tratado de ir a una iglesia antes y fueron tan criticados o de tantas personas impías o condescendientes que les dan malas miradas o cosas, pero ellos todavía tienen hambre y sed de Jesucristo. Entonces estamos preparándonos para conectarnos con ellos antes de que hubiera el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos de América. Esto no es accidente que esta iglesia, cuando estaba haciendo esta nueva facilidad, puso tecnología ahí que ahora las personas por todo el mundo pueden conectarse con esta iglesia cada vez que ustedes están alabando. Y yo creo que el Señor ha preparado, hay iglesias en Wilmington que están mucho más grandes que nosotros, que no tenían idea de cómo conectarse por live stream. Y mi hijo pudo ir a ayudarles y ayudarles a comprar qué cosas necesitaban para que pudieran comunicarse con sus congregaciones mientras la congregación completa estaba en cuarentena para poder alabar personalmente. El Señor entiende la tecnología moderna mucho más que tú. Yo soy como un neandertal tecnológico. Yo no lo entiendo. Yo puedo leer las direcciones. Mi hijo dice, nomás sigue el tutorial, pero para mí están hablando en lenguas y yo no tengo el don de interpretación en esto. Pero Dios ha estado preparando su iglesia, y cuando ya todo esto acabe, vamos a ver una cosecha mucho más grande por lo que aprendimos durante esta cuarentena, que esto nos ha equipado para alcanzar a otras personas que no van a pasar por esas puertas de River of Life. Entonces yo creo que grandes iglesias van a expandir su alcance mucho más mayormente. La parte más importante de lo que yo creo es yo confío en Dios. Todo lo que sale de su boca es verdad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Todo lo que tú crees que puedes entender, no puedes, porque revelándote a ti su trabajo, Él va revelándote quién Él es, qué está en su corazón. Yo no confío en los políticos, yo no confío en los expertos médicos, pero confío en Dios. Yo confío en su palabra.
Yo creo hoy las mismas cosas que creía antes de que hubiéramos escuchado del COVID-19. Esto no ha cambiado lo que yo creo. Esto no ha cambiado donde está mi fuente de paz. Esto no ha cambiado o dañado mi protección divina. Hay muchas personas que se están confundiendo, que se han sentido frustrados. ¿Cómo no te puedes frustrar? Quédate en la palabra, mantén en oración. Si estás en cuarentena por 14 días, ¿pasaste algún de ese tiempo leyendo la palabra de Dios, orando, estando en un closet de oración y decir, Señor, yo quiero decirte, no entiendo esto, pero sé algo con seguridad, es que tú eres mi fuente de paz, tú eres mi ayuda. Y voy a terminar con estas escrituras. En 1 de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo? Sin cesar. Dice, dad gracias en todo. No dice por todo. Si uno de mis nietos fuera arrollado por un carro y muriera, yo no diría, Señor, estoy tan contento, te doy gracias porque ese carro mató a mi nieto. No, eso sería espiritualmente, mentalmente y personalmente estúpido. Si no, tendría que decir, Señor, yo no entiendo esto, pero sé que tú eres fiel y que en medio de esta tragedia tú vas a traer algo bueno, no solo para esta familia, sino para animar a otros. Dice, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Proverbios 3, 5 y 6 es uno de mis pasajes favoritos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos, tus veredas. En medio de esta pandemia, por medio de tu man rojo, por medio de ese fuego ardiente. Segunda de Timoteo 1:2. Yo esto lo leo mucho y lo leo mucho cuando vine por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es ese día? Cuando venga Jesucristo por su iglesia. Isaías el profeta habló esta palabra, declaró esta palabra. Isaías lo escribió cuando Dios lo dijo. Pongan esto en una nota y si luchas con temor, si luchas con por ser amedrentado, ponlo en un espejo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Inclinen su rostro, por favor. Para muchos de ustedes en este salón, quienes han entregado su vida a Cristo, le está sirviendo hoy, pero de la forma que viniste a Él fue por medio de dificultades o tragedias en tu vida. Y cuando tú buscaste algo bueno, lo encontraste a Él y Él te encontró a ti. Hay personas aquí hoy que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador, nunca has rendido tu vida, has vivido la vida como has querido. Pero a lo mejor estas circunstancias de pandemia te ha hecho pensar que tienes que tener una paz con Dios.
Y yo quiero dar una invitación simple hoy. No queremos avergonzarte o llamarte, pero quiero que hagas algo simple. Si tú quieres aceptar a Jesucristo o comenzar una vida de fe que te da esa paz y ese gozo que has escuchado predicarme este día, te pido que te pongas de pie ahí mismo donde estés. No te voy a pedir que vengas acá adelante. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, ponte de pie. Mantente de pie por unos momentos. Gracias. Pastor Ron, yo no sé qué quiere decir todo esto, pero quiero tener esa clase de paz de la que has hablado. Tener ese tipo de gozo en medio de las circunstancias difíciles de la forma que lo has hablado. Mantente de pie. Si hay otros más. Ok, los voy a guiar en oración y les voy a pedir que oren conmigo y quiero que esto salga desde su corazón, no solo de su cabeza. Pero les voy a pedir a todos en el salón que diga esto en voz alta con estas personas que están de pie, porque simplemente nos queremos poner de acuerdo con ustedes. Esta oración que vamos a orar todos juntos, repitan esto conmigo y hazlo de todo corazón. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador. Y hoy yo confieso mis pecados ante ti y pongo mi confianza en ti. Hoy te hago el Señor de mi vida. De este momento en adelante, te honraré, te seguiré, te serviré. Te haré el Señor de mi vida. Y yo declaro por fe que mis pecados son perdonados. He nacido de nuevo. Soy hijo de Dios en camino al cielo. Yo creo que tengo vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén.